Saludos, jugones intrépidos y amantes del caos arcade. Hoy nos sumergimos en las profundidades del absurdo con nuestra revisión de Sexy Parodius. Prepárense para un festín visual de locura y disparos, donde los pulpos tienen ambiciones empresariales y los pingüinos. Bueno, mejor descúbranlo con nosotros. No olviden ajustar sus cinturones de seguridad y embarquen en esta odisea llena de risas y desafíos. Bienvenidos a la reseña más sexy y disparatada de Sexy Parodius. En Sexy Parodius, Takosuke ha reclutado a sus compañeros para comenzar una agencia de trabajo por encargo en busca de riqueza, poder y paz mundial. Por supuesto, esto significa principalmente que sus subordinados hacen todo el trabajo mientras el pulpo lascivo se sienta en su oficina y fantasea con legiones de mujeres. Tanto la introducción como el título del juego pueden sugerir un shooter erótico, lo cual no es completamente el caso. Parodius siempre ha tenido elementos un poco picantes, pero esta entrada simplemente lleva eso al extremo, con numerosas chicas conejo, modelos en ropa interior y mucha, pero mucha cheesecake. Dicho esto, está bastante lejos de ser pornográfico. Nunca va más allá de un nivel de lascivia adecuado para mayores de 13 años. Los juegos de Parodius siempre han tendido hacia el lado más fácil del espectro, en comparación con Gradius especialmente, así que Sexy Parodius añade un desafío adicional a cada etapa, generalmente un número específico de elementos para recoger o enemigos a derrotar. Cumple con los requisitos y avanzarás a la etapa A, falla y irás a la etapa B. El nivel final es un poco diferente ya que estás cronometrado y debes avanzar a través de una sucesión de barreras principales en un corto periodo de tiempo. Si eres demasiado lento, Takosuke escapará con su montón de dinero y terminará prematuramente el juego con un final mediocre. Llega al final y obtendrás el final bueno. Siguiendo el estándar de Gradius, no hay un jefe final real. La gigantesca dama desnuda vista en Parodius Da termina aplastando a Takosuke con su generoso trasero. Una pasada completa tiene solo 7 niveles, pero en total hay 9 etapas y un epílogo especial si logras ganar en todas ellas. Aunque sigue siendo bastante fácil en general, contribuye a la rejugabilidad ver las diferentes áreas y disfrutar de las divertidas escenas al final de cada etapa, que cambian según el resultado. Gana en el nivel de la casa de baños y la tripulación intentará echar un vistazo al baño de las mujeres. Pierde y serán arrastrados por el inodoro por el jefe. Los niveles y jefes son algunos de los mejores que la serie ha visto. Una etapa es una casa de baños al estilo de una zona de alta velocidad de Gradius, que culmina en una pelea contra un pingüino gigante, con un inodoro en la cabeza. Otro es un castillo gótico lleno de roedores problemáticos que termina con una batalla contra una gigantesca cabeza de medusa. Aunque el juego no hace referencias generales a otros títulos de Konami como Jikyo o Shaberi Parodius, la influencia de Castlevania es clara, ya que la música hace algunas referencias a ella. Una etapa es una fábrica que está robando chicas conejo y empaquetándolas por alguna razón inexplicable. El jefe del nivel de la mina es un tanuki tremendo con un enorme escroto. El juego advierte amablemente: no dispares, a menos que quieras desencadenar algunos ataques desagradables. También hay otra serie de jefes antiguos de Parodius. Hay una imagen de una mujer desnuda en el fondo, que se revela lentamente a medida que destruyes más enemigos. Y el nivel final es un lujoso palacio rosa de estilo indio. Sexy Parodius se ejecuta en el mismo hardware de arcade que Gokujo, pero es un juego considerablemente más atractivo, prácticamente rebosante de energía y chistes visuales. En última instancia, lo que hace que la experiencia sea tan memorable son todos los pequeños detalles llenos en cada nivel. La primera etapa tiene lugar en una granja, con flores bailarinas, garrafas de leche escupiendo vacas voladoras, montañas que rebotan alrededor del paisaje y un fondo de pastel absolutamente hermoso. Hay una cantidad extraordinaria de color pintado en cada rincón. Además, la etapa de la casa de baños tiene bañeras flotantes en el medio con varias chicas, cada una con su nombre escrito en la bañera, excepto una que tiene a un hombre calvo y musculoso llamado Catherine aparentemente. Además, puedes encontrar al pequeño karateka de G.R. Kung Fu en todo su esplendor de 8 bits, golpeando inofensivamente al aire. Puedes ser malo y derribarlo. También te encontrarás con ovnis que explotan y dejan detrás un valor de puntos en una fuente antigua.
El sonido también mantiene los excelentes estándares, con cada personaje teniendo ahora sus propias voces al habilitar mejoras, lo que añade aún más a sus personalidades. La música también mantiene la habitual tontería, con la versión azucarada de Battle Hymn of the Republic destacándose. Muchos niveles tienen pequeños paneles incrustados en el paisaje con pingüinos haciendo tonterías. Presta atención en la casa de baños y podrás ver pingüinos chico y chica divirtiéndose en las bañeras, o pingüinos macho mirando a mujeres humanas duchándose. En un almacén puedes encontrar a un pingüino vestido de cuero azotando a sus subordinados, que parecen estar disfrutándolo. Si los pequeños corazones que vuelan fuera de ellos son alguna indicación. La etapa final es una oda al hedonismo, con grupos de pingüinas atrapadas en peleas de almohadas eternas. También plantea la pregunta si los pingüinos azules son chicos y los pingüinos rosados son chicas. Entonces, ¿qué son los pingüinos verdes? Eunucos. La lista de personajes es una gran sacudida en comparación con títulos anteriores, aunque funcionalmente la jugabilidad no ha cambiado más allá de los objetivos de la misión. Muchos de la tripulación de Gokuyu Parodius regresan, incluyendo a Michael, Gabriel, Hikaru, Akane, Sambo, Mambo y Koitsu Soitsu. Sin embargo, la tripulación que había protagonizado todos los juegos anteriores a partir de Parodius Da. Ahora está ausente. Twinbee y Winbee son reemplazados por Ace de Twinbee Yahoo y la Shooting Star, junto con su contraparte, la Black Viper. Tentaro está ausente en lugar de Ivan y Toby, dos pingüinos Iwatobi. Takosuke está totalmente desaparecido, ya que técnicamente es el principal villano. Es reemplazado por Option Múltiple, los compañeros flotantes que finalmente tienen su momento para brillar y pueden transformarse en varias configuraciones, incluido el Blue Thunder de Thunder Cross. Sexy Parodius es el raro videojuego que es casi pura alegría. Si uno lamiera el CD de las versiones de consola, esperaría que supiera a caramelo. Llamarlo uno de los mejores juegos de Parodius es obvio. Llamarlo una de las joyas de la biblioteca de shooters de Konami es completamente justificable. Y con eso, mis intrépidos aventureros de los videojuegos, concluimos nuestra excursión salvaje por el mundo de Sexy Parodius. Esperamos que hayan disfrutado de la extravagancia, la diversión y, por supuesto, las explosiones. Ahora salgan a conquistar el día con la misma energía caótica que Takosuke en busca de su pila de dinero. ¡Hasta la próxima, gamers! Que sus controles siempre estén calibrados y sus aventuras sean tan locas como un pingüino con un inodoro en la cabeza. Nos vemos en el siguiente nivel.